mientras cargaba mis últimas pertenencias en una caja de cartón. Nunca imaginé que esa fotografía arrugada que se cayó de mis cosas iba a cambiar mi vida para siempre. Durante 2 horas me habían tratado como escoria, como si 20 años pagando puntualmente no significaran nada. Lo que no sabían era que el viejo inútil, al que estaban echando a la calle, había salvado la vida del padre del hombre, que ahora me quitaba mi hogar. Mi nombre es Esteban Morales. Tengo 58 años, y hasta hace 3 horas creía que había tocado fondo. Llevaba 6 meses sin poder pagar el alquiler completo de la casa donde había vivido durante 2 décadas, la única casa que había sentido como hogar desde que murió mi esposa. Pero para entender cómo llegué a este momento, necesito contarte sobre los últimos 5 años de mi vida, los años que me transformaron de héroe a invisible. Todo comenzó cuando me lesioné la espalda en mi último rescate como bombero hace 5 años. Era el 12 de septiembre de 2018 y habíamos sido llamados a un incendio en un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. Yo tenía 53 años entonces, y después de 15 años como rescatista especializado en alturas, creía que había visto de todo. Estaba equivocado. El fuego había comenzado en el primer piso y se extendía rápidamente hacia arriba. Mi compañero y mejor amigo, Roberto Silva, subió conmigo al 5º piso para rescatar a una familia que había quedado atrapada. Roberto tenía mi edad y habíamos trabajado juntos durante 1 década. Era como un hermano para mí. Esteban, me dijo mientras subíamos las escaleras llenas de humo. Después de este rescate, creo que es hora de que consideremos el retiro. Ya no somos tan jóvenes. Habla por ti, viejo, le respondí, bromeando como siempre hacíamos para calmar los nervios. Yo todavía tengo muchos rescates en estos huesos. Fueron las últimas palabras que intercambiamos. Encontramos a la familia. Padres jóvenes con 2 niños pequeños. Roberto se encargó de sacar a los niños primero, mientras yo ayudaba a los padres. Estábamos bajando por las escaleras cuando escuchamos el rugido ominoso de una estructura a punto de colapsar. «¡Corre, Esteban!», me gritó Roberto desde abajo. La viga del techo se desplomó exactamente donde él estaba parado. Logré sacar a la familia, pero Roberto quedó sepultado bajo los escombros. Aunque los paramédicos lucharon durante 2 horas por salvarle la vida, las heridas eran demasiado graves. Murió en el hospital esa noche, con su esposa y sus 2 hijas adolescentes sosteniendo sus manos. Yo sobreviví, pero la misma viga que mató a Roberto me aplastó la zona lumbar. Los médicos me dijeron que tuviera suerte de poder caminar, pero con limitaciones permanentes. Las limitaciones no eran solo físicas. Después del funeral de Roberto, algo dentro de mí se rompió para siempre. Mi esposa María había sido mi ancla durante los primeros meses después del accidente. Ella era enfermera en el hospital local y entendía mejor que nadie el peso emocional de perder a un compañero de trabajo. «Esteban», me decía durante las noches cuando me despertaba gritando el nombre de Roberto, «no puedes cargar con una culpa que no es tuya. Él habría hecho exactamente lo mismo por ti». «Pero debería haber sido yo», le respondía, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Él tenía hijas, María. Tenía una familia que lo necesitaba más que tú me necesitas a mí. «No digas eso», me decía firmemente, tomando mi rostro entre sus manos. «Él hizo su trabajo, como tú hiciste el tuyo. Ambos salvaron vidas esa noche. La diferencia es que tú tienes la oportunidad de seguir salvando vidas,
de una manera u otra. María tenía razón, como siempre, pero el dolor físico y emocional era demasiado intenso. Los médicos me prescribieron analgésicos para la espalda, y por un tiempo consideré tomarlos para más que solo el dolor físico. Fue María quien me ayudó a mantenerme alejado de esa pendiente peligrosa. Tú eres más fuerte que esto, me decía cada mañana mientras me ayudaba a levantarme de la cama. Los hombres que salvaste durante 15 años necesitan que seas fuerte. Yo necesito que seas fuerte. Durante los siguientes 2 años, María y yo construimos una nueva rutina. Yo recibía terapia física 3 veces por semana, y ella trabajaba turnos extra en el hospital para compensar la reducción en mi pensión de invalidez. Por las noches, nos sentábamos en nuestro pequeño jardín trasero, donde ella cuidaba sus geranios rojos favoritos, y hablábamos sobre el futuro. ¿Sabes qué quiero hacer cuando me retire?, me dijo una noche, mientras regaba sus plantas bajo la luz de la luna. ¿Qué? Quiero que abramos un pequeño café cerca del parque, un lugar donde los bomberos, policías, paramédicos puedan venir a relajarse después de turnos difíciles. Un lugar donde entiendan lo que es cargar con el peso de salvar vidas. La idea me emocionaba. Podía imaginar nuestro pequeño café lleno de uniformes y risas, un refugio para quienes dedicaban sus vidas a proteger a otros. Lo haremos, le prometí, besando su frente. Cuando yo esté mejor y tú te retires, abriremos el mejor café de la ciudad. Pero la vida tenía otros planes. En 2020, María comenzó a toser con frecuencia. Al principio pensamos que era solo un resfriado persistente, tal vez algo que había contraído en el hospital. Pero cuando la tos no desapareció después de 1 mes, insistí en que viera a un médico. El diagnóstico fue devastador. Cáncer de pulmón en etapa avanzada. ¿Cómo es posible?, le pregunté al oncólogo, sosteniéndole la mano a María mientras recibíamos la noticia. Ella nunca fumó un día en su vida. A veces simplemente ocurre, respondió el doctor con la compasión cansada de alguien que había dado demasiadas noticias como esa. Lo importante ahora es comenzar el tratamiento lo antes posible. Los siguientes 18 meses fueron una batalla que luchamos juntos, pero que ella peleó en primera línea. Cada sesión de quimioterapia, cada radiación, cada noche de dolor, las enfrentamos como habíamos enfrentado mi accidente, unidos, sin rendirse, cuidándonos mutuamente. Vendí mi auto después del primer año para pagar los medicamentos experimentales que el seguro no cubría. María lloró cuando se lo dije, no por el auto, sino por la culpa. Esteban, no deberías sacrificar tanto por mí, me dijo esa noche, con la cabeza calva por la quimio, pero aún hermosa para mí. ¿Sacrificar?, le respondí, sosteniéndola entre mis brazos, mientras ella temblaba por los efectos del tratamiento. María, tú eres la razón por la que vale la pena vivir. Si tengo que vender todo lo que tenemos para darte un día más, lo haré sin dudar. Empeñé mis medallas de servicio para costear el tratamiento especializado que recomendaron los doctores de la capital. María se opuso al principio, pero yo le expliqué. Esas medallas representan las vidas que salvé. Ahora las uso para salvar la vida que más me importa. Durante esos meses de lucha, María mantuvo su fortaleza espiritual incluso cuando su cuerpo se debilitaba. Incluso en sus días más difíciles,
cuando el dolor la doblaba en dos, encontraba fuerzas para preguntarme cómo había estado mi día, para asegurarle de que yo comiera bien, para recordarme que tomara mis medicamentos para el dolor de espalda. Tú también necesitas cuidarte, me decía, incluso cuando ella apenas podía levantarse de la cama. Cuando yo me mejore, necesito que estés fuerte para abrir nuestro café. Siguió hablando de nuestro café hasta el final, manteniéndome enfocado en el futuro incluso, cuando ambos sabíamos que ese futuro se estaba desvaneciendo. Una noche, durante el último mes de su vida, me despertó para hablar. Su voz era débil, pero sus palabras fueron las más claras que había pronunciado en semanas. «Esteban, quiero que me prometas algo. Lo que sea, mi amor. Cuando yo no esté, no quiero que te encierres en esta casa como un ermitaño. Prométeme que seguirás ayudando a la gente, de la manera que puedas. María, no hables así, vas a mejorar. Prométemelo», insistió, apretando mi mano con más fuerza de la que había mostrado en semanas. «Te lo prometo», le dije, aunque mi corazón se rompía al hacerlo. «Y otra cosa», continuó, «no tengas vergüenza de pedir ayuda cuando la necesites. Tú has ayudado a tantas personas durante tu vida. Si llega el momento en que necesitas ayuda, es tu turno de recibirla». Le prometí eso también, pero en mi corazón sabía que nunca sería capaz de pedir ayuda. Había pasado toda mi vida adulta siendo la persona que ayudaba a otros. No sabía cómo ser otra cosa. María murió un martes por la mañana en marzo de 2021, mientras yo sostenía su mano y le contaba sobre los primeros brotes verdes que aparecían en su jardín. Sus últimas palabras fueron: «Cuida mis geranios. Ellos te recordarán que siempre hay algo hermoso creciendo, incluso en los momentos más oscuros». Después del funeral, me quedé solo en la casa que habíamos compartido durante 20 años. Cada rincón tenía un recuerdo, cada objeto una historia. Su taza de café favorita seguía en el fregadero, esperando ser lavada. Su libro de jardinería permanecía abierto en la página donde había estado leyendo sobre el cuidado de los geranios en invierno. Las noches eran peores. La casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Me sentaba en mi vieja butaca de cuero en la sala, la única que no había vendido para pagar los tratamientos de María, y miraba las paredes vacías donde antes colgaban nuestras fotos de boda, mis certificados de servicio, las cartas de agradecimiento de familias que había salvado. Había vendido casi todo durante la enfermedad de María. Los muebles del comedor, la televisión grande, incluso mi cama matrimonial porque me dolía demasiado dormir en el lado donde ella solía acostarse. Ahora, dormía en una cama individual en el cuarto de huéspedes, rodeado por cajas de recuerdos que no tenía el corazón para abrir. Cada noche recorría la casa como un velorio. Tocaba las paredes que habían sido testigo de nuestros mejores y peores momentos. En la cocina, donde María preparaba café para mis compañeros de trabajo después de emergencias difíciles. En la sala, donde leíamos juntos cartas de agradecimiento de familias salvadas. En el jardín, donde ella había plantado esos geranios rojos que ahora yo regaba religiosamente cada mañana. Mi única compañía eran esas plantas que María había cuidado con tanto amor. Eran lo único vivo que quedaba en esa casa, y las regaba cada día, como si mantenerlas con vida fuera mi manera de mantener vivo algo de María. Los vecinos fueron comprensivos al principio. Doña Carmen, que vivía 3 casas más abajo, me traía comida casera 2 veces por semana. Don José, el anciano del otro lado de la calle,
venía a sentarse conmigo en el porche algunas tardes, sin hablar mucho, pero ofreciendo la compañía silenciosa que a veces es más valiosa que las palabras. Pero después de 6 meses, las visitas se espaciaron. La gente siguió con sus vidas, como debe ser. Yo me quedé atrapado en la mía, mirando por la ventana, preguntándome si realmente valía la pena levantarse cada mañana. Mi pensión de invalidez era exactamente la mitad de lo que ganaba como bombero activo. Había sido suficiente cuando María trabajaba y contribuía con sus ingresos de enfermera. Pero ahora que estaba solo, los números no cuadraban. El alquiler se llevaba la mayor parte de mis ingresos, dejándome apenas lo suficiente para comida básica y medicamentos para el dolor de espalda. Traté de conseguir trabajos de medio tiempo, pero mi espalda lesionada me limitaba severamente. No podía estar de pie por más de 2 horas seguidas. No podía levantar nada que pesara más de 10 kilos. Y algunos días el dolor era tan intenso que apenas podía salir de la cama. Apliqué para trabajos en oficinas, pensando que podría hacer trabajo administrativo, pero los empleadores jóvenes veían a un hombre de 50 y tantos años, con limitaciones físicas, y preferían contratar a alguien más joven y sin complicaciones. «Señor Morales», me dijo el gerente de una empresa de seguros después de una entrevista particularmente humillante. «Apreciamos su experiencia, pero necesitamos a alguien que pueda trabajar horarios completos sin restricciones». Gradualmente, comencé a vender mis pertenencias. Primero fueron las cosas obvias, herramientas que ya no podía usar, equipos de ejercicio que habían quedado obsoletos después de mi lesión. Después vinieron las cosas más difíciles, los muebles que María había elegido con tanto cuidado, la vajilla de porcelana que habíamos recibido como regalo de bodas, incluso algunos de mis uniformes de bombero que ya no me quedaban bien. Cada venta era como arrancar un pedazo de mi corazón. Pero no tenía opción. El dinero se agotaba más rápido de lo que podía generarlo. Diego Ramírez, el propietario, había heredado la casa de su abuelo y la había convertido en una propiedad de alquiler. Era un joven empresario exitoso, dueño de varias propiedades en el barrio, y al principio mostró comprensión por mi situación. «Señor Morales», me había dicho durante una de nuestras primeras conversaciones sobre mi situación financiera, «entiendo que está pasando por un momento difícil después de la pérdida de su esposa. Podemos ser flexibles con los pagos durante unos meses». Pero después de 3 meses de pagos parciales, su paciencia se agotó. Los negocios son negocios, y yo era simplemente otro inquilino problemático en su cartera de propiedades. «Señor Morales», me había dicho durante nuestra última conversación telefónica, «lamento su situación personal, pero esto es un negocio. Necesito inquilinos confiables». Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Inquilinos confiables. Como si 20 años de pagos puntuales no significaran nada, porque los últimos meses habían sido difíciles. La noche antes del desalojo no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama individual, mirando las cajas de cartón que contenían lo que quedaba de mi vida. En una de esas cajas estaban mis álbumes de fotos, imágenes de mi tiempo como bombero, fotos de rescates exitosos, cartas de agradecimiento de familias que había salvado. Me levanté y abrí esa caja específica. Adentro encontré una fotografía que no había visto en años, un recorte de periódico de 2005 que mostraba uno de mis rescates más memorables. En la imagen aparecía yo, 15 años más joven, cargando a un niño en mis brazos mientras escapábamos de un edificio en llamas.
Recordaba vívidamente ese día. Había sido el 15 de abril de 2005, y yo tenía 39 años, trabajando como mecánico en un taller del centro. Pero ese rescate cambió mi vida para siempre. Había estado en el taller cuando escuché las sirenas y vi el humo negro que se elevaba desde la calle Montes de Oca. Un edificio residencial de 8 pisos estaba envuelto en llamas. Me acerqué como espectador, pero cuando vi que los bomberos profesionales estaban luchando por llegar a los pisos superiores, donde se escuchaban gritos desesperados, algo dentro de mí se encendió. «Hay una familia atrapada en el 8º piso», gritaba una mujer histérica desde la calle. «Mi hermana, su esposo y mi sobrino no pueden bajar por las escaleras». Los bomberos profesionales trabajaban contrarreloj, pero el fuego se extendía demasiado rápido. Las escaleras interiores estaban bloqueadas por las llamas, y la escalera externa no llegaba hasta el 8º piso. Sin pensarlo 2 veces, me ofrecí como voluntario. «Señor, esto es muy peligroso», me advirtió el capitán de bomberos. «No tiene entrenamiento profesional, pero tengo experiencia en alturas por mi trabajo con grúas y conozco la estructura de este edificio», le respondí. «Trabajé en el taller de la planta baja durante años». El capitán me miró evaluando mi determinación. Luego asintió. «Está bien, pero sigue mis instrucciones exactamente». Me dieron equipo básico de protección y subí por la escalera de emergencia hasta el 7º piso. Desde ahí, trepé por la fachada exterior del edificio hasta llegar a la ventana del 8º piso. El calor era insoportable. El humo me quemaba los pulmones. Pero cuando vi a esa familia abrazada en la esquina del cuarto, supe que no podía fallarles. El padre, Carlos Ramírez, tenía unos 40 años y protegía con su cuerpo a su esposa y a su hijo. Cuando me vio aparecer en la ventana, sus ojos se llenaron de esperanza y terror al mismo tiempo. «Gracias a Dios», gritó por encima del rugido del fuego. «Pensé que íbamos a morir aquí. Nadie va a morir hoy», le grité de vuelta, rompiendo la ventana con una herramienta que había traído. «Pero tenemos que movernos rápido». Primero saqué al niño, Diego, un muchachito de unos 12 años con ojos aterrorizados pero valientes. Mientras lo cargaba hacia la ventana, me habló por encima del rugido del fuego. «¿Mis papás van a estar bien?», me preguntó con voz temblorosa pero confiada. «Tus papás van a estar perfectos», le aseguré, descendiendo cuidadosamente por la escalera externa. «Eres muy valiente, Diego. Tu valentía les está dando fuerza a ellos también». Una vez que Diego estuvo seguro en el suelo, regresé por la madre. Era una mujer joven, tal vez de unos 35 años, que temblaba de terror pero que confió completamente en mí. «¿Es usted bombero?», me preguntó mientras la ayudaba a salir por la ventana. «Soy mecánico», le respondí, «pero hoy soy lo que necesiten que sea». Finalmente, rescaté a Carlos. Era un hombre corpulento, y el descenso fue más difícil, pero lo logramos justo cuando las llamas comenzaron a salir por la ventana del cuarto, donde habían estado atrapados. Cuando llegamos al suelo, Carlos me apretó la mano con una fuerza que recordaría para siempre. «Nunca olvidaré al hombre que nos dio una segunda vida», me dijo con lágrimas en los ojos. «¿Cómo puedo agradecerle?» «¿Cuál es su nombre?» «Esteban Morales», le respondí. «Y no se preocupe por agradecerme. Solo cuide bien a su familia. Ese rescate cambió mi vida». Los bomberos me ofrecieron unirme a su departamento, y durante los siguientes 15 años me convertí en especialista en rescates de altura. Salvé cientos de vidas,
pero nunca volví a saber nada de la familia Ramírez. Era solo uno de tantos rescates, una más de las muchas familias que tuve la suerte de ayudar. Hasta hoy, esa mañana me levanté temprano, como era mi costumbre desde la muerte de María. Preparé café para uno, aunque por reflejo siempre sacaba 2 tazas antes de recordar que ya no las necesitaba. Regué los geranios de María, hablándoles como si ella pudiera escucharme. «Buenos días, María», murmuré mientras vertía agua en las macetas. «Hoy es el día del desalojo. Ojalá pudieras estar aquí para decirme qué hacer». El viento matutino movió las hojas de los geranios, y por un momento sentí como si María me estuviera respondiendo. Antes de que llegara Diego con los empleados de mudanza, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses. Ayudar a mi vecino, don Fernando, con un pequeño problema que había estado mencionando. Don Fernando tenía 70 años y vivía solo 2 casas más abajo. Había estado preocupado por su nieto de 8 años, Miguelito, que había estado teniendo pesadillas sobre incendios, después de ver las noticias sobre un incendio forestal cercano. «Esteban», me había dicho don Fernando la semana anterior, «el niño no puede dormir. Sigue preguntándole a su madre qué pasaría si nuestra casa se incendiara. ¿Crees que podrías hablar con él? Con tu experiencia como bombero, tal vez puedas tranquilizarlo». Esa mañana, antes de que llegaran a desalojarme, caminé hasta la casa de don Fernando. Miguelito estaba en el jardín delantero, jugando nerviosamente con sus juguetes. «Hola, Miguelito», le dije, sentándome en los escalones de su casa. «Tu abuelo me dijo que has estado preocupado por los incendios». El niño me miró con ojos grandes y serios. «¿Es verdad que usted era bombero?» «Sí, durante 15 años». «¿Y salvó a mucha gente?» «Tuve la suerte de ayudar a algunas familias», le respondí. «¿Sabes qué es lo que más me gustaba de ser bombero?» «¿Qué?» «Que siempre había una manera de mantener a la gente segura. Siempre. Incluso cuando las cosas parecían muy peligrosas, siempre había algo que podíamos hacer». Pasé la siguiente media hora enseñándole a Miguelito sobre las salidas de emergencia en su casa, cómo funciona un detector de humo y por qué no necesitaba tener miedo si sabía qué hacer. «¿Sabes qué?», le dije antes de irme. «Los bomberos como yo hicimos nuestro trabajo para que niños valientes como tú no tengan que preocuparse. Nosotros nos preocupamos para que ustedes puedan ser niños». Miguelito sonrió por primera vez en nuestra conversación. «Gracias, señor Esteban. Ahora ya no tengo miedo». Mientras caminaba de regreso a mi casa, me sentí bien por primera vez en meses. Era una sensación pequeña, pero real. Había ayudado a alguien. Había cumplido la promesa que le hice a María de seguir ayudando a la gente, de la manera que pudiera. Esa pequeña victoria me dio fuerzas para enfrentar lo que venía después. A las 10 de la mañana, Diego Ramírez llegó con 2 empleados de una empresa de mudanzas y los papeles legales del desalojo. Era un joven de unos 32 años, bien vestido, con la confianza de alguien que había construido su éxito desde joven. Llevaba un traje caro y conducía un auto último modelo, símbolos de una vida que había salido según sus planes. No era cruel, pero tampoco era compasivo. Era simplemente empresarial, profesional en la forma fría que se requiere para separar las emociones de los negocios. «Señor Morales», me dijo al llegar, bajando del auto con una carpeta de documentos legales. «Lamento que haya llegado a esto, pero ya hemos sido muy pacientes. 3 meses de atraso son suficientes.
Los empleados que trajo eran 2 hombres corpulentos, en uniforme de una empresa de mudanzas. Uno de ellos era Roberto, un hombre de unos 45 años con brazos musculosos y una expresión de alguien que había hecho este trabajo muchas veces. El otro era más joven, tal vez de 30 años, y parecía incómodo con la situación. «Buenos días, señor», me dijo Roberto, con una mezcla de profesionalismo y compasión genuina. «¿Hay algo que quiera sacar usted mismo antes de que empecemos?» «Solo necesito unos minutos para asegurarme de que no dejo nada importante», le respondí, tratando de mantener mi dignidad intacta. Pero mientras hablaba con Roberto, Diego ya estaba revisando su reloj y haciendo llamadas telefónicas, claramente ansioso por terminar con este asunto y pasar al siguiente punto de su agenda. Los vecinos habían comenzado a salir de sus casas para observar el espectáculo. Era una mañana de sábado, y la actividad de la mudanza había atraído la atención de toda la calle. Doña Carmen, mi vecina de 65 años que vivía 3 casas más abajo, fue la primera en acercarse con genuina preocupación. «Esteban», me dijo en voz baja, tomando mi brazo con sus manos arrugadas, «¿estás seguro de que no hay nada que podamos hacer? Podríamos hablar con él, explicarle tu situación». «Gracias, doña Carmen, pero ya intenté todo», le respondí, agradecido por su preocupación pero resignado a mi destino. Otros vecinos se acercaron, pero no todos con la misma compasión. La señora Rodríguez, que vivía enfrente, murmuró lo suficientemente alto para que pudiera escuchar. Ya era hora. Esa casa siempre se veía descuidada últimamente. Su comentario me dolió más de lo que esperaba. Era verdad que no había mantenido el jardín tan bien como cuando María estaba viva, y que a veces me olvidaba de sacar la basura el día correcto. Pero había hecho lo mejor que podía con los recursos limitados que tenía. Don José, el anciano del otro lado de la calle que a veces venía a sentarse conmigo en el porche, se acercó con expresión avergonzada. «Esteban», me dijo en voz baja, «si hubiera sabido que las cosas estaban tan mal, habría tratado de ayudar de alguna manera». «No se preocupe, don José», le respondí, «estos son mis problemas para resolver». Pero la verdad era que me dolía que nadie hubiera preguntado realmente cómo estaba. Después de 20 años viviendo en el mismo barrio, había esperado más solidaridad, más comprensión de la comunidad que había considerado mi hogar. Traté de explicarle mi situación a Diego una vez más, esperando encontrar alguna gota de compasión en su corazón empresarial. «Señor Ramírez», le dije, sintiéndome humillado, pero tratando de mantener mi dignidad. «He sido bombero durante 15 años. He servido a esta comunidad. He salvado vidas. Solo necesito un poco más de tiempo para recuperarme económicamente». Diego me miró con una mezcla de impaciencia y algo que podría haber sido compasión, pero que se veía opacada por la realidad de los negocios. «Señor, respeto su servicio, pero eso no paga el alquiler. Necesito inquilinos confiables». Sus palabras se clavaron en mi corazón como dagas. Inquilinos confiables. Después de 20 años de pagos puntuales, después de cuidar esa casa como si fuera mía, después de ser parte de esa comunidad, me habían reducido a un problema financiero que resolver. «Entiendo», le respondí, porque no había nada más que decir. Los empleados comenzaron a sacar mis pertenencias sin mucho cuidado. Mis uniformes de bombero, doblados con cuidado, fueron tirados en cajas como ropa cualquiera. Mis fotos de rescates, algunas enmarcadas con orgullo durante años,
fueron empacadas sin consideración por su valor sentimental. Mientras me trataban como basura, pensé en algo que nunca le había confesado a nadie. Toda mi vida había soñado con un momento como este, pero no en este contexto. Había soñado con que alguien me viera, no por lo que tenía o no tenía, sino por lo que había dado. Soñaba con que algún día alguien me mirara y dijera: «Ese hombre vale más de lo que parece». 20 años pagando religiosamente, y ahora me trataban como un delincuente. Mis uniformes de bombero, mis fotos de rescates, mis medallas, todo tirado en cajas como basura. ¿En qué momento dejé de ser Esteban el héroe para convertirme en Esteban el estorbo? Roberto, el empleado de mudanza más mayor, parecía incómodo con la situación. Cuando llegó a la caja que contenía mis álbumes de fotos y documentos importantes, la manejó con más cuidado que el resto de mis pertenencias. «¿Es usted veterano militar, señor?», me preguntó, notando algunas de mis medallas de servicio como bombero. «Bombero retirado», le respondí. «Mi hermano es paramédico», me dijo con respeto genuino. «Sé lo que significa dedicar la vida a ayudar a otros». Su pequeño gesto de reconocimiento significó más para mí de lo que probablemente se dio cuenta. Pero entonces, mientras Roberto levantaba la caja con cuidado, el cartón cedió en la parte inferior. Había estado reutilizando cajas viejas porque no podía permitirme comprar nuevas, y el fondo de esta se había debilitado con el tiempo. El contenido se esparció por el suelo. Certificados, cartas de agradecimiento, medallas, y entre todo eso, una fotografía amarillenta de periódico. Me agaché dolorosamente, mi espalda protestando con cada movimiento, para recoger mis recuerdos esparcidos. Era humillante recoger mi vida del suelo mientras la gente me miraba como a un espectáculo. Fue entonces cuando la fotografía llamó la atención de Diego. Era la imagen de 2005 que había estado viendo la noche anterior, recortada del periódico local. El titular decía: «Bombero, voluntario, salva familia en incendio mortal». En la foto aparecía yo, 15 años más joven, cargando a un niño en mis brazos, mientras el humo se alzaba detrás de nosotros. «¿Qué es esto?», preguntó Diego, recogiendo la fotografía del suelo. «Cosas viejas», murmuré, avergonzado. «No importa». Pero Diego tomó la foto y la estudió detenidamente. Su expresión comenzó a cambiar gradualmente, como si estuviera viendo un fantasma. Leyó la fecha en la esquina inferior. 15 de abril, 2005. Edificio Montes de Oca. Sus ojos se movieron entre la fotografía y mi rostro, comparando, recordando, procesando algo que claramente lo había conmocionado. «¿Usted estuvo en el incendio de la calle Montes de Oca?», preguntó, y su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. «Sí», respondí, confundido por su repentino interés. «¿Por qué?». Diego continuó estudiando mi rostro, luego la foto, luego mi rostro otra vez. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente y el color se drenó de su cara. «Usted es el bombero que nos salvó», susurró, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico pronunciarlas. «¿Cómo?». Comencé, pero entonces lo vi realmente por primera vez. Los ojos, la forma de la cara, esa expresión que me resultaba vagamente familiar pero que no había podido identificar hasta este momento. «Yo soy Diego Ramírez, el niño del 8º piso». El mundo se detuvo a mi alrededor. Los empleados dejaron de trabajar. Los vecinos dejaron de murmurar. Incluso el tráfico de la calle
pareció silenciarse. «Diego», murmuré, viendo al niño aterrorizado de 12 años en el rostro del hombre adulto que tenía frente a mí. En ese momento, cuando Diego me miró con esos ojos llenos de reconocimiento, sentí algo que no había sentido en años, que mi vida había tenido sentido, que no era solo un anciano discapacitado en una casa vacía, sino alguien que había hecho una diferencia. Era como si mi alma entera hubiera estado esperando este momento para respirar de nuevo. Diego cayó de rodillas sobre el pavimento, llorando sin intentar ocultar sus lágrimas. «Usted me salvó la vida. Mi padre murió el año pasado, pero habló de usted hasta el final». Los recuerdos llegaron como una avalancha. El niño, con ojos aterrorizados. La promesa de que todo iba a estar bien. El peso de su pequeño cuerpo en mis brazos, mientras lo llevaba hacia la seguridad. Carlos Ramírez siempre dijo que le debíamos la vida al bombero valiente. Continuó Diego, sin levantarse del suelo. Durante todos estos años, he pensado en usted todos los días. Diego, logré susurrar, era solo un niño asustado, y usted arriesgó su vida por un extraño, gritó. Todo lo que soy hoy es porque usted nos dio una segunda oportunidad. Se levantó lentamente y me abrazó con tanta fuerza que pensé que me rompería las costillas. Pero era un abrazo de gratitud tan profunda que pude sentir décadas de emoción reprimida en cada movimiento. Roberto, el empleado de mudanza, se había acercado durante nuestro intercambio emocional, y cuando escuchó el apellido Ramírez, su expresión cambió dramáticamente. «Señor», me dijo, con voz quebrada, acercándose lentamente, «usted también rescató a un joven en un accidente de tráfico en 2010, en la carretera de las montañas». Lo miré sorprendido. «Sí, recuerdo ese accidente. Un muchacho llamado Carlos había volcado su auto en la curva peligrosa. Era mi hermano», exclamó Roberto, y ahora él también tenía lágrimas en los ojos. «Usted salvó a mi hermano Carlos. Señor Esteban, perdóneme. No sabía quién era usted. Era como si hubiera caído una piedra en un estanque tranquilo, y las ondas de reconocimiento se extendían en todas las direcciones». Roberto se acercó y tomó mis manos entre las suyas. «Después de que usted salvó a Carlos, él cambió completamente. Dejó las drogas, se casó, tuvo hijos. Siempre decía que el bombero que lo salvó le había dado una segunda oportunidad de vida. Me ayudó a mí también, me enseñó a trabajar honradamente». Doña Carmen, que había estado observando la escena con creciente comprensión, se acercó corriendo con más agilidad de la que había mostrado en años. «Esteban», me dijo, tomando mis manos entre las suyas, «nunca te conté esto, pero cuando salvaste a mi nieto Miguel de ahogarse en el lago en 2008, él tenía tanto miedo al agua que no se bañaba. Tú no solo lo salvaste de ahogarse, lo salvaste del trauma. Ahora es instructor de natación y salva vidas como tú». En ese momento, como si hubiera sido convocado por el universo, un joven de unos 25 años llegó corriendo por la calle. Era Miguel, el nieto de doña Carmen. «¿Qué está pasando?», preguntó, sin aliento por haber corriendo. «Vi la multitud desde la esquina y...» «Miguel», le dijo doña Carmen, «¿recuerdas al señor Esteban, el que te salvó cuando casi te ahogas?». Los ojos de Miguel se abrieron como platos. «Abuelo Esteban», gritó, usando el nombre cariñoso que me había dado desde pequeño. «Abuela, me contó lo que está pasando. Quiero que sepas que por tu culpa me dediqué a ser socorrista». Se acercó y me abrazó fuertemente. «He salvado a 23 personas en los últimos 5 años.
Cada vez que salvo a alguien, pienso en ti y en cómo me salvaste no solo de ahogarme, sino de tener miedo al agua para siempre. Otros vecinos comenzaron a acercarse, algunos con expresiones de asombro, otros de vergüenza por no haber sabido que vivía un héroe entre ellos. Don Fernando se acercó con Miguelito, el niño con quien había hablado esa mañana sobre su miedo a los incendios. «Señor Esteban», dijo Miguelito con voz emocionada, «¿es verdad que usted salvó a todas estas personas?» «Tuve la suerte de ayudar a algunas familias», le respondí, usando las mismas palabras que le había dicho esa mañana. «Entonces usted es un superhéroe real», exclamó el niño. Don Fernando me miró con ojos llenos de respeto. «Esteban, cuando Miguelito me contó que habías hablado con él esta mañana sobre los incendios, y ahora veo todo esto. No sabía que teníamos un verdadero héroe viviendo en nuestra calle, pero lo que más me conmovió fue cuando Roberto sacó su teléfono con manos temblorosas. «Tengo que llamar a Carlos. Tiene que saber que lo encontré». Marcó el número, y cuando su hermano contestó, Roberto comenzó a llorar de nuevo. «Carlos, soy Roberto. No vas a creer esto. Encontré al bombero que te salvó. Está aquí conmigo. Sí, después de todos estos años». Pude escuchar la voz emocionada de Carlos desde el teléfono, haciendo preguntas rápidas, expresando incredulidad y gratitud. «¿Puede venir?», preguntó Roberto. «Vive a solo 20 minutos de aquí, media hora después». Carlos llegó con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Era un hombre de unos 40 años, claramente próspero y saludable, muy diferente del joven drogadicto que había rescatado de un auto volcado hace más de una década. «Señor Esteban», me dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, «durante 13 años he estado buscándolo. Quería agradecerle por salvarme la vida, pero más que eso, quería presentarle a mi familia». Señaló a sus hijos, un niño de unos 8 años y una niña de 6. «Carlos Esteban y María Esteban», me dijo. Les puse su nombre como segundo nombre porque quería que siempre recordaran que existe gente buena en el mundo. La niña pequeña se acercó tímidamente y me entregó un dibujo que había hecho en el auto mientras venían. «Mi papá dice que usted es un ángel», me dijo con voz dulce. «Dibujé un ángel para usted». En el dibujo había una figura con alas rescatando a personas de un auto, con la palabra héroe, escrita en letras grandes de colores. Diego se había mantenido en silencio durante estos intercambios, procesando la magnitud de lo que estaba presenciando. Finalmente, se dirigió a los empleados de mudanza y a todos los vecinos que se habían reunido. «Señores, detengan todo», dijo con voz firme. «Este hombre es un héroe». Se volvió hacia mí con una expresión de horror y arrepentimiento. «Después del rescate», me dijo con voz entrecortada, «me obsesioné con devolver el favor. Estudié administración para ser útil como usted. Construí mi empresa de bienes raíces pensando en ayudar a familias trabajadoras». Hizo una pausa, mirando alrededor de la escena del desalojo interrumpido con horror. «Mi padre invirtió el dinero del seguro en mi educación. Me decía, ese bombero arriesgó su vida por nosotros. Nosotros tenemos que hacer algo bueno con esa vida que nos devolvió». Su voz se quebró mientras continuaba. «Compré esta casa específicamente para rentarla a precios justos a familias trabajadoras, como una misión personal. Y ahora descubro que estaba desalojando al mismo hombre que hizo posible mi vida, mi empresa, todo lo que soy». Diego se volvió hacia los empleados y vecinos que habían estado observando.
Compré propiedades para ayudar a familias como una forma de honrar al bombero que nos salvó. Y resulta que ese bombero era mi inquilino todo este tiempo. La ironía era abrumadora, pero también hermosa en su simetría. ¿Sabe qué me dijo mi padre antes de morir el año pasado?, me preguntó Diego. ¿Qué? Me dijo: hijo, algún día vas a encontrar al bombero que nos salvó. Cuando eso pase, no lo dejes ir sin agradecerle, porque los ángeles de la guarda existen y nosotros conocimos al nuestro. Diego se arrodilló frente a mí otra vez, tomando mis manos entre las suyas. Perdóneme, por favor. No sabía que era usted. No solo me salvó a mí, me dio una familia, un futuro, esperanza. Solo hice mi trabajo, hijo, le respondí, pero mi voz se quebró al decirlo. No, usted hizo mucho más. Nos dio una segunda oportunidad de vida, y nosotros la usamos para ayudar a otros. Mi empresa ha ayudado a más de 200 familias a encontrar hogares dignos. Todo eso comenzó con lo que usted hizo por nosotros. Diego se puso de pie y dijo algo que cambió mi vida para siempre. Esta casa ya no es suya en alquiler, es suya de propiedad. No puedo aceptar caridad, protesté, aunque mi corazón latía con una esperanza que no había sentido en años. No es caridad, es justicia. Es devolver algo de lo que usted nos dio. Mi padre siempre dijo que le debíamos una deuda que nunca podríamos pagar completamente. Pero esto es lo menos que puedo hacer. La multitud de vecinos que se había reunido estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros sonreían, todos claramente conmovidos por lo que habían presenciado. La señora Rodríguez, que había murmurado comentarios negativos sobre mí temprano en la mañana, se acercó con expresión avergonzada. «Esteban», me dijo, «no sabía. Perdóname por juzgarte. No sabía que teníamos un héroe viviendo entre nosotros». Don José, que había estado observando todo con lágrimas en los ojos, se acercó y me dio un abrazo fuerte. «En 50 años viviendo en este barrio», me dijo, «nunca había visto algo tan hermoso. Esto es lo que significa vivir en comunidad». Esa tarde, después de que la muchedumbre se dispersara y los empleados de mudanza regresaran mis pertenencias a la casa, me quedé sentado en mi jardín trasero, rodeado por los geranios de María. «¿Puedes creer esto, María?», le dije a sus plantas, como había hecho tantas veces desde su muerte. «El niño que salvé hace 18 años se convirtió en mi propietario, y hoy me devolvió el hogar que pensé que había perdido para siempre». Una brisa suave movió las hojas de los geranios, como si María me estuviera respondiendo. «Tenías razón sobre pedir ayuda cuando la necesitara. Aunque no la pedí directamente, llegó cuando más la necesitaba». Al día siguiente, Diego trajo los papeles legales. La casa fue transferida completamente a mi nombre, junto con un fondo para mantenimiento y gastos médicos que había establecido con su propio dinero. «Pero hay algo más que quiero hacer», me dijo mientras firmábamos los documentos en mi nueva cocina. «Quiero crear un programa para ayudar a otros veteranos de servicios de emergencia que puedan estar pasando por situaciones similares». «¿Qué tipo de programa?», pregunté. «Lo llamaremos Segundas Oportunidades. Trabajaremos con bomberos retirados, paramédicos, policías, cualquiera que haya dedicado su vida a servir a otros. Les proporcionaremos vivienda asequible, apoyo médico, oportunidades de empleo adaptadas a sus limitaciones». La idea me emocionó profundamente. ¿Cómo puedo ayudar? Me gustaría que fuera el embajador del programa. Su historia, lo que pasó ayer,
puede inspirar a otros y ayudar a identificar a quienes necesitan ayuda. Acepté inmediatamente. Por primera vez en años, tenía un propósito renovado. Durante las siguientes semanas, la historia se extendió más allá de nuestro barrio. Un vecino había grabado parte del reconocimiento con su teléfono, y el video se volvió viral en las redes sociales locales. Propietario descubre que su inquilino es el héroe que le salvó la vida. Fue el titular del periódico local. La historia inspiró a otros en situaciones similares. Comenzamos a recibir llamadas de veteranos de servicios de emergencia que habían estado luchando en silencio con problemas similares a los míos. Roberto, el empleado de mudanza, se convirtió en uno de nuestros primeros colaboradores voluntarios. Después de lo que vi ese día, me dijo, no pude seguir haciendo desalojos sin pensar en las historias que no conocía. Quiero ayudar a encontrar esas historias antes de que sea demasiado tarde. Carlos, el hermano de Roberto, utilizó su experiencia como ex-adicto rehabilitado para desarrollar programas de apoyo para veteranos que luchaban con problemas similares. Miguel, el joven socorrista que había salvado del lago, organizó eventos de recaudación de fondos con otros profesionales de servicios de emergencia activos. Doña Carmen se convirtió en nuestra coordinadora de alcance comunitario, utilizando su red de contactos de toda la vida en el barrio para identificar a otros que pudieran necesitar ayuda. 6 meses después del día del desalojo que nunca se completó, organizamos la primera reunión anual de segundas oportunidades en el parque central del barrio. Vinieron más de 200 personas. Veteranos de servicios de emergencia que habían recibido ayuda, familias que habían sido salvadas por estos héroes silenciosos, voluntarios del programa y simples vecinos que querían mostrar su apoyo. Diego se dirigió a la multitud desde un pequeño escenario improvisado. Hace un año, dijo, estaba a punto de cometer el error más grande de mi vida. Estaba desalojando a un hombre al que consideraba solo un inquilino problemático. Lo que no sabía era que ese hombre había salvado mi vida cuando era niño, y que su ejemplo había inspirado todo lo que había construido como adulto. Hizo una pausa, mirándome entre la audiencia. Esteban Morales me enseñó que los héroes no siempre llevan capas o uniformes brillantes. A veces llevan ropa desgastada y luchan con las mismas dificultades económicas que todos nosotros. Pero su valor no se mide en lo que tienen en el banco, sino en lo que han dado de su corazón. Cuando me tocó hablar, me puse de pie lentamente, apoyándome en el bastón que ahora necesitaba para caminar distancias largas, pero sintiéndome más fuerte que nunca. Hace un año, comencé. Pensé que mi vida había terminado. Había perdido a mi esposa, mi salud estaba deteriorándose y estaba a punto de perder mi hogar. Me sentía invisible, inútil, como si todo lo que había hecho durante mi carrera como bombero no hubiera importado. Miré a Diego, a Roberto, a Carlos, a Miguel, a todos los rostros familiares que se habían convertido en mi familia extendida. Pero ese día de marzo, cuando Diego me reconoció, entendí algo fundamental. Las cosas buenas que hacemos en la vida nunca se pierden. Pueden tardar años en regresar, pueden venir de donde menos esperamos, pero siempre regresan. Hice una pausa, pensando en María y en su consejo sobre aceptar ayuda cuando la necesitara. Mi esposa solía decirme que el heroísmo no termina cuando te retiras del servicio. Continúa en cómo tratas a otros,
en cómo enfrentas las dificultades, en cómo permites que otros te ayuden cuando lo necesitas. Miré hacia el cielo, donde las nubes se movían lentamente en una tarde perfecta de primavera. Siempre pensé que el heroísmo era cosa de un momento. Correr hacia el fuego, salvar una vida, recibir una medalla. Pero ese día entendí que el verdadero heroísmo es seguir siendo bueno cuando nadie te ve, seguir teniendo fe cuando todo se derrumba, y seguir creyendo en la humanidad, incluso cuando te trata como invisible. La audiencia escuchó en silencio respetuoso, muchos con lágrimas en los ojos. Algunos regalos llegan envueltos en papel dorado y moños brillantes. Otros llegan disfrazados de desgracias, de pérdidas, de momentos que te rompen el corazón. Pero al final, los mejores regalos de la vida son los que no esperabas, los que llegan justo cuando más los necesitas, y te recuerdan que el bien que haces nunca se pierde. Después del evento, Diego y yo caminamos lentamente de regreso a mi casa. El sol se ponía, pintando el cielo de colores naranjas y rosados que María siempre había amado. ¿Sabe qué es lo que más me ha cambiado de todo esto?, me preguntó Diego mientras caminábamos. ¿Qué? Que durante años construí mi empresa pensando en ayudar a las personas, pero me había vuelto tan enfocado en los números que dejé de ver a las personas. Usted me recordó por qué empecé todo esto. Y usted me recordó algo que había olvidado, le respondí. ¿Qué? Que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 58 años, pensé que mi historia había terminado, pero resulta que apenas estaba empezando el mejor capítulo. Esa noche, sentado en mi jardín, ya no rentado, sino propio, miré las estrellas y pensé en todo lo que había cambiado en un año. La casa se sentía diferente ahora, no solo porque era legalmente mía, sino porque se había llenado de propósito otra vez. 3 veces por semana, veteranos de servicios de emergencia venían a reunirse en mi sala. Compartíamos historias, hablábamos de nuestras luchas, nos apoyábamos mutuamente. Los geranios de María habían florecido más abundantemente que nunca, como si estuvieran celebrando la nueva vida que había encontrado. Cada mañana, cuando los regaba, le contaba a María sobre las personas que habíamos ayudado, sobre las historias de esperanza que seguían llegando. ¿Sabes qué creo?, le dije a sus plantas una noche, bajo la luz de una luna llena. Creo que tu espíritu estuvo trabajando detrás de escena todo este tiempo. Tú siempre dijiste que las cosas buenas les pasan a las personas buenas, solo que a veces toma tiempo. Una brisa suave movió las hojas de los geranios y sentí la presencia de María más fuertemente que nunca. Un año después de aquel día de marzo que cambió mi vida, recibí una llamada que no esperaba. «Señor Morales», dijo una voz joven al teléfono, «mi nombre es Ana Ramírez. Soy nieta de Carlos Ramírez». Reconocí el apellido inmediatamente. ¿La familia que rescaté en 2005? Sí, señor. Mi abuelo murió hace 2 años, pero antes de morir, me pidió que lo encontrara. Quería agradecerle personalmente, pero también quería contarle algo que nunca tuvo la oportunidad de decirle. ¿Qué cosa? Después de que usted lo salvó, mi abuelo se obsesionó con devolver el favor. Se hizo voluntario en la Cruz Roja, dedicó el resto de su vida a ayudar en desastres naturales. Pero más que eso, nos crió a todos con una filosofía que llamaba la cadena de bondad. Hizo una pausa emocional. Toda mi familia, somos médicos, enfermeras, bomberos, maestros.
todos elegimos profesiones de servicio porque mi abuelo nos enseñó que cuando alguien te salva la vida, tu obligación es usar esa vida para salvar a otros. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras escuchaba. Señor Morales, su acto de valentía de 5 minutos en 2005 ha resultado en décadas de servicio de nuestra familia. Mi abuelo salvó más de 100 vidas como voluntario de la Cruz Roja. Mi tío Diego, como usted ya sabe, ha ayudado a cientos de familias con vivienda. Yo soy doctora de emergencias y he salvado miles de vidas. Mi hermano es bombero. Mi prima es maestra de niños especiales. La magnitud de lo que me estaba diciendo era abrumadora. Todo eso comenzó con usted, continuó Ana. Una decisión de 5 minutos de arriesgar su vida por extraños se convirtió en un legado de servicio que se ha extendido por 2 generaciones y continuará con nuestros hijos. Después de colgar el teléfono, me quedé sentado en mi cocina, procesando lo que había escuchado. No era solo que había salvado 3 vidas ese día en 2005. Había iniciado una cadena de bondad que se había multiplicado exponencialmente durante casi 2 décadas. Me levanté y caminé hasta el jardín, donde los geranios de María florecían bajo el sol de la tarde. ¿Escuchaste eso, María?, le dije a las plantas. No solo salvé a esa familia, creé toda una dinastía de personas dedicadas al servicio. Pensé en Roberto Silva, mi compañero bombero que había muerto en el mismo accidente que me había lesionado la espalda. Recordé nuestras conversaciones sobre el propósito de nuestro trabajo, sobre si realmente importaba lo que hacíamos. Roberto, susurré al viento, ahora sé que nuestra vida tuvo sentido. Cada vida que salvamos creó ondas que siguieron extendiéndose mucho después de que terminara nuestro servicio activo. Esa tarde, Diego vino a visitarme con noticias emocionantes. Esteban, me dijo, sentándose en la nueva banca que habíamos instalado en el jardín, quiero contarle sobre el impacto del programa Segundas Oportunidades. Sacó una carpeta llena de documentos y fotografías. En el último año, hemos ayudado a 137 veteranos de servicios de emergencia. 52 han encontrado vivienda estable. 31 han conseguido empleos adaptados a sus limitaciones. Y 23 han recibido tratamiento médico que necesitaban, pero no podían pagar. Mostró fotografías de algunas de las familias que habíamos ayudado. Pero lo más increíble es esto. Continuó, mostrándome una hoja de estadísticas. De los veteranos que hemos ayudado, 96 se han convertido en voluntarios del programa. Están ayudando a otros que están en la misma situación en la que ellos estaban. La misma cadena de bondad que había comenzado con la familia Ramírez se estaba replicando con cada persona que ayudábamos. Hay algo más, dijo Diego sonriendo. El programa se está expandiendo a nivel nacional. 3 ciudades más quieren implementar su propio programa Segundas Oportunidades, y el gobierno federal está considerando adoptar el modelo para todo el país. Era abrumador pensar que algo que había comenzado con mi desesperación personal se había convertido en un movimiento que podría ayudar a miles de veteranos en todo el país. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?, me preguntó Diego. ¿Qué? Que usted no solo salvó mi vida cuando era niño, me enseñó a usar esa vida para salvar a otros. Y ahora, esos otros están usando sus vidas para salvar a más gente. Es una cadena infinita de bondad. 2 años después de aquel día de marzo que cambió mi vida, mientras estaba sentado en mi jardín una tarde de domingo, reflexioné sobre todo
lo que había aprendido. Había comenzado pensando que mi vida había terminado, que había perdido todo lo que me daba propósito: mi esposa, mi salud, mi hogar, mi identidad como alguien útil. Pero descubrí que los finales a veces son solo el comienzo de algo más grande, que la pérdida puede ser el preludio del renacimiento, que los momentos de mayor desesperanza pueden convertirse en los cimientos de la mayor esperanza. Siempre había pensado que el heroísmo era cosa de un momento: correr hacia el fuego, salvar una vida, recibir una medalla. Pero aprendí que el verdadero heroísmo es seguir siendo bueno cuando nadie te ve, seguir teniendo fe cuando todo se derrumba, y seguir creyendo en la humanidad incluso cuando te trata como invisible. Aprendí que las cosas buenas que haces en la vida nunca se pierden. Pueden tardar años en regresar, pueden venir de donde menos esperas, pero siempre regresan, a menudo multiplicadas de maneras que nunca podrías haber imaginado. Aprendí que pedir ayuda no es una debilidad, sino una forma de permitir que otros cumplan con su propósito de servir. Y aprendí que algunos regalos llegan envueltos en papel dorado y moños brillantes, pero los mejores regalos de la vida llegan disfrazados de desgracias, de pérdidas, de momentos que te rompen el corazón. Pero al final, son esos regalos disfrazados los que te recuerdan que el bien que haces nunca se pierde. Solo está esperando el momento perfecto para regresar a casa. Mientras el sol se ponía sobre mi jardín, sobre mi casa, sobre mi nueva vida, pensé en María y en Roberto, en Diego niño y Diego adulto, en todos los veteranos que habíamos ayudado y en todos los que seguiríamos ayudando. Algunos regalos tardan décadas en llegar, pero cuando llegan, traen consigo la confirmación de que cada acto de bondad, cada momento de servicio, cada decisión de ayudar a un extraño, crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver, tocando vidas de maneras que trascienden el tiempo y el espacio. Y esas ondas, una vez creadas, nunca se detienen. Siguen extendiéndose, generación tras generación, creando más bondad, más servicio, más amor, hasta que el mundo se vuelve un poco más brillante, un poco más esperanzador, un poco más humano. Esa es la verdadera magia del heroísmo. No termina cuando termina. Sigue viviendo, creciendo, multiplicándose, para siempre. Esta historia nos recuerda que los actos de bondad crean ondas que se extienden por décadas, tocando vidas de maneras que nunca podemos imaginar. ¿Has ayudado alguna vez a alguien sin esperar nada a cambio? ¿Crees que las buenas acciones siempre regresan? ¿Qué historias heroicas podrían estar viviendo en silencio las personas que ves todos los días? ¿Has juzgado alguna vez a alguien por su situación económica, sin conocer su historia completa? Comparte tu experiencia en los comentarios. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.